mensaje de hoy le he titulado En cadenas y tranquilo. Es como raro ese título, ¿cierto? No es un título lógico. Y muchos títulos me gusta que no sean como tan lógicos, precisamente para generar algo de expectativa. ¿Cómo es posible estar tranquilo en medio de una crisis, por ejemplo? ¿Cómo es posible o qué hacemos cuando la crisis toca a nuestra puerta? ¿Cómo poder dormir tranquilo con una sentencia de muerte, por ejemplo? Es algo que pareciera una locura. Que usted sepa que el día siguiente usted va a ser testigo de una ejecución. Y no solo testigo, sino protagonista de una ejecución. Eso genera mucha adrenalina y mucha incertidumbre. Yo siempre he tratado junto con mi esposa de confesar mi humanidad delante de todos ustedes. Y déjenme decirles que hay momentos donde yo no duermo bien. No es común, no es que me pase todas las semanas, pero hay momentos que las crisis son tan fuertes que no duermo. Porque el cerebro empieza a pensar. No es que me den ataques de ansiedad, no, gracias a Dios no me dan ataques de ansiedad. Pero el cerebro piensa y se va al sueño y puedo pasar una noche en claro sin dormir. No es frecuente, no pasa ni siquiera una vez al mes. Pero hay momentos donde me siento tan agobiado que me cuesta conciliar el sueño. No sé si usted alguna vez también, o el único carnal aquí soy yo, ha vivido esa experiencia. Y por eso titulé el mensaje de hoy En cadenas y tranquilo. Y tengo que reconocer que este mensaje tiene unas indirectas bien directas. ¿Sabe para quién? Para mí. Entonces no se preocupe, que esto fue algo que el Señor me dio a mí en estos momentos y en estos tiempos. Entonces no es una indirecta para nadie, sino para mí, pero también en un sentido muy de familia. Pues todos estamos viviendo la crisis del COVID, ¿no? Todos estamos viviendo una adaptación a esta realidad, a esta bendita realidad que nos ha tocado vivir y acomodarnos, de la cual pues tal vez ninguno de nosotros estamos a gusto. Entonces, quiero que tomemos como referencia el libro de Hechos, en el capítulo 12, desde los versos 1 al 10. Primero vamos a leerlo de largo como para tener una idea de la historia. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero todo parece como una historia muy trágica, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia,
llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Voy a hablar un poquito de Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes era una dinastía, Herodes era un cargo y era un título. Herodes no solamente era una persona, era como el César o el faraón, un título. Es decir, que hubieron varios hombres que ostentaron el título de Herodes. Por ejemplo, la Biblia nos habla de cuatro generaciones diferentes de Herodes. El primer Herodes fue Herodes el Grande. Y todos estos Herodes fueron perversos, fueron muy malos. El primer Herodes, Herodes el Grande, fue el que mandó a matar los niños de Belén en los tiempos de Jesús. El segundo Herodes fue Herodes Antipas. Su nombre le queda bien, como antipático, ¿no? Antipas, Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que le dio muerte a Juan el Bautista y también participó en el juicio de Jesús. Viene la tercera dinastía de Herodes, Herodes Agripa, parecía que tenía COVID, ¿no? Agripa. Herodes Agripa I, porque luego vino Herodes Agripa II. Entonces, Herodes Agripa I es el de este texto que estamos aquí leyendo. Herodes Agripa I mató al apóstol Jacobo a espada y encarceló a Pedro para hacerle lo mismo. Este Herodes Agripa I es el que estamos hoy haciendo alusión en Hechos capítulo 12. Posteriormente viene Herodes Agripa II, que fue como una variante, ¿no? del anterior. Herodes Agripa II fue el que participó en el juicio del apóstol Pablo tiempos después. Estas fueron como las 4 dinastías de Herodes que nos narra la Escritura. Ahora, yo quiero que usted, por un momento, me acompañe en este viaje bíblico para tratar de adentrarnos un poquito en la vida del apóstol Pedro, específicamente, que es el que está ahorita en la cárcel. Uno de los mejores amigos de Pedro, si no el mejor, era el apóstol Jacobo. Y el otro era el apóstol Juan. Recuerda que eran los 3, de los 12 habían 3 que compartieron momentos que los otros 9 no compartieron con Jesús. Algunos les llaman los del círculo íntimo de Jesús. Eran los 3 que tuvieron ciertos acercamientos a Jesús diferente a los otros apóstoles. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 hombres de Dios, estos 3 apóstoles, por ejemplo, estuvieron en la pesca milagrosa. ¿Se acuerda Lucas capítulo 5? Cuando los pescadores estaban lavando las redes porque nada habían pescado durante toda la noche. Habían 2 barcas y habían 2 parejas de pescadores. Uno era Pedro y Pedro y Andrés, su hermano, y en la otra barca estaba Jacobo y Juan, su hermano. Eran 2 parejas de hermanos dentro del círculo de los discípulos cercanos a Jesús. Y estos hombres, de estos 4, tomemos los 3 que estamos mencionando, Pedro, Jacobo y Juan, vieron desde el inicio y tuvieron esa oportunidad de ver cosas sobrenaturales que no vieron los demás. Por ejemplo, en este caso, la pesca milagrosa. Pero pasó el tiempo y ellos siguieron caminando con Jesús y vieron algo que nadie había visto. Por ejemplo, una resurrección. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, mandó a sacar a todas las personas que estaban en el recinto donde estaba la niña muerta y dijo que no dejó que nadie entrara sino sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces usted imagínese y pongámonos por un instante en los zapatos del apóstol Pedro. ¿Qué significó Jacobo para Pedro? Un hombre, un compañero de milicias. No era solamente compañero de trabajo, sino era un compañero especial con los cuales vivieron junto con Juan momentos inolvidables al lado de su maestro, que ya no estaba, porque aquí en Hechos de los Apóstoles ya Jesús había ascendido a los cielos. Entonces yo me imagino que a la partida de Jesús el amor entre ellos se volvió tal vez más entrañable.
creció el amor entre los apóstoles a la partida de Jesús. Vivieron momentos como la transfiguración en el monte Tabor, cuando estaba Jesús en aquella montaña con su cuerpo transfigurado, y de pronto aparece Moisés y Elías transfigurados, que habían muerto hace tantos años, aparecieron de pronto milagrosamente hablando con Jesús en esa montaña. ¿Quiénes vieron eso? Pedro, Jacobo y Juan. Los demás no lo vieron. O sea, fueron momentos tan cercanos y tan especiales que ellos habían compartido. También, por ejemplo, la agonía del Señor. No cualquiera vio a Jesús llorando. Ellos vieron llorando a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y también fueron compañeros de travesuras, porque fueron los 3 dormilones del huerto de Getsemaní. ¿Acuerdas que el Señor los reprende y les dice, ni siquiera una hora han podido orar? Pero recuerde que en el huerto de Getsemaní dice la Escritura que Jesús sudó como gotas de sangre. Y sería tanta la agonía de Jesús que tuvo que ir un ángel a fortalecerle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ahí quiénes estaban? Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, poniéndonos en contexto de esta historia, imagínense entonces cómo estaría el corazón de Pedro con la pérdida de uno de sus amigos más queridos y más cercanos, como lo fue Jacobo. Dice la Biblia que Herodes acababa de mandar a Jacobo a matar a Jacobo a espada. Y Pedro estaba en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿cómo quedaría la fe de cualquiera de nosotros? Uno de nuestros mejores amigos, que había sobrevivido y testigo ocular del ministerio, de la resurrección y de la ascensión del Maestro a los cielos, de Jesús de Nazaret, recién había muerto y ahora él estaba en la cárcel también preparándose para morir. Y ahí es donde vienen las preguntas. ¿Cómo nosotros enfrentamos una crisis? ¿Qué hacer cuando una crisis toca la puerta de nuestra casa? Las crisis llegan en el momento que menos lo esperamos y a veces llegan para quedarse una buena temporada. A veces llegan para golpearnos, para desesperarnos. ¿Quién era entonces el rey Herodes? Un hombre malvado, un hombre cruel, un hombre, recordemos que para los fariseos y para el judaísmo de esa época, el cristianismo era una secta. Y Herodes, dentro de su estrategia para que su gobierno se afirmara, se afianzara, era tener contentos a los judíos. Entonces Herodes mató a Jacobo a espada y se dio cuenta que los fariseos, los religiosos, los judíos prominentes que no eran cristianos se alegraron. Entonces cuando él vio que pareciera ser bueno para él, para afianzar su trono, él dijo, entonces vamos con el segundo, vamos a las cabezas. Y es que el diablo siempre tira a las cabezas. Eran las cabezas de la iglesia en ese momento, había muerto el Señor. Eran las cabezas de la iglesia. Entonces va Herodes por otra cabeza de gran importancia, el apóstol Pedro. Y es que el diablo siempre usa instrumentos para dañar a los siervos del Señor. Y Herodes empezó a causar una verdadera crisis entre los apóstoles. Y él estaba feliz, Herodes estaba feliz. ¿Sabe por qué? Porque su popularidad crecía entre los judíos y empezó a ganar el favor del pueblo. Ahora, Pedro sabía la orden del malvado Herodes con él. Pedro sabía que tenía una sentencia de muerte. Y el diablo hace lo mismo hoy día, no cambia su estrategia. El diablo ronda la vida de los siervos de Dios, y no solo de los siervos de Dios, de cada creyente, a través de sus secuaces, de sus demonios. Rodea la vida de los creyentes para traer crisis,
Porque en medio de la crisis muchos de nosotros desmayamos. Porque en medio de la crisis lamentablemente muchos de nosotros perdemos nuestra fe. Porque en medio de la crisis muchos retroceden y muchos siervos dejan de servir al Señor en medio de la crisis. Pedro había dejado de servir al Señor, por lo menos ahí está en la cárcel, está encerrado, estaba imposibilitado para servir al Señor. Ahora, yo quiero decirle algo. Usted sabe, yo creo que ustedes más o menos han ido conociendo mi manera de predicar. No quiero hablar ni siquiera de estilo, porque yo no considero ni que tengo un estilo ni nada por el estilo. Pero ustedes más o menos han ido conociendo mi forma de predicar. Y yo no soy el pastor que le encanta predicar del diablo todas las semanas. Casi nunca. Porque no quiero darle tanto protagonismo. Pero no significa que yo ignore o desconozca lo que la Escritura dice también acerca de Satanás, y que Satanás es real, tan real como esta reunión que estamos haciendo nosotros aquí. Y es una amenaza real. La Biblia lo dice. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, siempre que usted vaya, familia, escuche muy bien lo que le voy a decir, porque quiero que esto le quede en su corazón. Siempre que usted vaya en dirección hacia Dios, se va a encontrar a Satanás. Siempre. Es norma, es regla, es ley. ¿Sabe por qué? Porque Satanás viene en dirección contraria a Dios. Entonces, cuando usted va en camino a encontrarse con Dios, usted se encuentra a Satanás. Y si usted no se encuentra a Satanás, ¿sabe por qué no se lo encuentra? Porque va en el mismo camino suyo. Por eso no le sale al encuentro, porque usted va caminando para el mismo lado donde va él, por eso no se lo encuentra. Pero si usted va en dirección a Dios, se lo va a encontrar. Y esto es lo que estamos leyendo, porque ¿qué otra explicación tenemos para decir cómo es posible que un apóstol, un siervo de Dios, uno de los pilares de la iglesia primitiva, haya sido ejecutado a espada, y el otro gran pilar de la iglesia primitiva esté en la cárcel? Satanás. Satanás, que rodea a los siervos y que rodea a los creyentes para que no sirvan, para que no prediquen las buenas nuevas. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. Y vamos a ver cómo la presencia de Dios nos puede acompañar en medio de una crisis. Vamos a aprender cómo poder estar tranquilos en medio de una prueba. ¿Y qué es lo que debemos saber también para poder pasar una prueba? Mire, de esta historia puede salir todo tipo de preguntas. Voy a hacer, por ejemplo, una. Voy a contarle el final de la película. Como una vez que estaba viéndola, yo creo que está mi madre, un saludo especial para mi madre. Perdóname, madre. Una vez estaba viendo La Pasión de Cristo, ¿no? Entonces llega mi madre y me dice: ¿qué ves, hijo? Y yo le digo: estoy viendo La Pasión de Cristo. Entonces ella se sienta a ver y le digo a mi mamá: y te voy a contar el final. No me lo cuente. Yo sí te lo... No me lo cuente. Sí, al protagonista lo crucifican. Le voy a contar el final de la historia. Pedro es liberado. Pero quiero ir a una pregunta. Y quiero que usted trate de responderla en su interior. A usted mismo se la responda. ¿Por qué Jacobo murió y aquí Pedro vivió en esta historia? ¿Por qué Jacobo no fue liberado sobrenaturalmente como Pedro sí lo fue? ¿Será que Jacobo era más espiritual que Pedro? Créame que no, familia, eso no funciona así. En esta pandemia yo he perdido 3 amigos pastores que se enfermaron de COVID, murieron por las complicaciones del COVID. Luego, no tiene que ver, porque yo no me siento más espiritual que ninguno de ellos 3. Y entonces, en medio de la crisis pueden surgir muchas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué hay niños que tienen discapacidad? Algún tipo.
Yo por lo menos soy padre de una preciosa que el Señor me entregó que tiene síndrome Down. Y la pregunta es, ¿y por qué hay otros niños que no tienen, digamos que esforzarse de la manera que tiene que hacerlo mi princesa de pronto para aprender algo? Son preguntas. Y yo soy un hombre de carne y hueso que respira, que siente, que ama y que llora y que ríe también. Son preguntas que uno en algún momento de la vida se hace. Y siempre que hay crisis, vienen preguntas. Vienen preguntas que a veces no hay una respuesta satisfactoria para la crisis que se está viviendo. Por lo menos a veces no es en ese momento. Por lo menos hay ocasiones que la respuesta viene después. Y después uno entiende. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo soy feliz. Estoy enamorado de mi hija Raquel Sofía entrañablemente y no la cambio. Pero en el momento que afronté la crisis, yo tuve muchas preguntas y no entendía muchas cosas. Por eso quiero que leamos los primeros 4 versículos nuevamente. Estamos en Hechos, capítulo 12. Préstame, esposita. ¿Me regalas agüita, amor, por favor? En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ojo, no fue solamente Pedro y Jacobo, ¿no? Vale la pena la aclaración. Hubo otros que fueron maltratados, pero tal vez con mayor severidad, Pedro y Jacobo. Versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La jugada de prender a Pedro en la fiesta de los panes sin levaduras para los deseos de Herodes fue buena, porque había muchísimos judíos en Jerusalén. Entonces prender a Pedro, que representaba para el judaísmo de esa época una amenaza, una secta, pues aumentaba su popularidad. Versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pudiera ser, familia, que tengamos las manos encadenadas, pero las manos de Dios nunca están encadenadas. Las manos de Dios siempre están libres. Y aunque nosotros sintamos que nuestro corazón, que nuestros deseos, que nuestra voluntad, que nuestra situación financiera esté en cadenas, las manos de Dios siempre están libres. Y recordemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aunque tengamos las manos encadenadas, no significa que Dios no esté haciendo nada. La mano de Dios se mueve de la forma muchas veces más misteriosa, pero también más especial, haciendo lo que solamente Él puede hacer. Mientras que por un lado habían unas manos criminales, las de Herodes Agripa, estaban por otro lado unas manos encadenadas, la de un siervo, el apóstol Pedro, pero habían unas manos libres, que eran las manos de nuestro Señor. ¿Será que estamos pasando por una crisis? ¿Será que no vemos a Dios obrando? Yo quiero recordarle a usted lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 59, versículo 1. Ciertamente la mano de Jehová no se ha cortado para salvarnos. Y yo quiero que usted lo crea en esta noche. La mano de su Dios no se ha cortado para ayudarle. La mano de su Dios no se ha cortado para bendecirle. La mano de su Dios no se ha cortado para sanarle. La mano de su Dios no se ha cortado para proveerle un mejor trabajo, por ejemplo. La mano de Dios no se ha cortado para salvarnos.
Y Él está permitiendo que todo funcione para nuestro bien. Yo he visto personas que directamente culpan a Dios en medio de una crisis. ¿Sabe qué pienso yo de esa persona? Me identifico con esa persona. ¿Sabe por qué? Porque soy un ser humano. La Biblia dice que cuando uno vea un error de alguien, uno debe guardar cierta prudencia porque dice, no hay tú seas tentado en lo mismo. Pues tú también eres un ser humano débil. Entonces, yo respeto aún las crisis y la forma como las personas viven su crisis. Oro a Dios, trato de dar un consejo, trato de ayudar para que salga de esa crisis y a enseñarle a entender la voluntad de Dios y que, por supuesto, Dios no tiene la culpa. Pero todo eso hace parte de nuestra humanidad. Y yo quiero decirle, lo que dijo Jesús es cierto. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no ha dejado de trabajar. Romanos 8:28 se cumple, se sigue cumpliendo. Se cumplió en el ayer, se cumple en el hoy, se va a cumplir mañana. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a los que su propósito han sido llamados. Y usted dice, ¿hasta una muerte puede ayudar a bien? Claro que sí. ¿Usted recuerda qué sucedió a partir de la muerte de Esteban? Todos los judíos cristianos se asustaron tanto que se fueron de Jerusalén y se fueron para otras ciudades y salieron de Israel y allá fueron a evangelizar, y el evangelio empezó a crecer a partir de la muerte de Esteban. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. Y necesitamos madurar en nuestra fe. No podemos pretender, familia, que siempre todo marche bien. Es imposible que todo marche bien por mucho tiempo. Es como nosotros como padres, cuando escuchamos que tenemos hijos pequeños, cuando escuchamos por ahí que nuestros hijos están haciendo ruido, estamos tranquilos, pero cuando no escuchamos nada nos asustamos, ¿no? Decían las abuelitas, todo se siente muy quieto, eso es que va a temblar, ¿no? A veces cuando todo está muy bien es que viene algo. Y es una realidad que no podemos desconocer. Yo a usted no le puedo prometer nada diferente a lo que la Biblia enseña. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo en desequilibrio, estamos en un mundo donde no necesariamente el que hace lo bueno recibe lo bueno, y no necesariamente el que hace lo malo recibe lo malo. Porque Pedro estaba encarcelado, Jacobo había muerto a espada y Herodes en ese momento estaba vivo. Estamos en un mundo caído y en un mundo en desequilibrio. Y entonces tenemos que madurar y entender que cuando todo está bien, es muy seguro que va a empezar algo a funcionar no de buena manera. Cuando todo está bien, va a empezar a pasar cosas que no están tan bien. Y usted dice, pero Dios, ¿cómo permite eso? Muchas veces solo queremos ver las bendiciones a la vista, pero no las cosas malas. Pero ¿sabe? Lo bueno y lo malo trabajan juntos y aún hasta es bíblico. No sé, familia hermosa, si ustedes recuerdan la parábola de la cizaña que contó nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, que dice que un hombre sembró una buena semilla en su campo y de pronto llegaron los enemigos de ese hombre y sembraron una cizaña allí en ese campo. Y entonces cuando llegaron los obreros del dueño y se dieron cuenta que creció buen fruto, pero también creció cizaña. Y los obreros le dijeron al dueño, vamos a arrancar ya la cizaña. Y el dueño dijo, no, es necesario que crezcan las dos cosas. Ya llegará el momento de separarse, por ahora no. ¿Qué tal que tú, arrancando la cizaña, arrancas también el buen fruto? Déjalos que crezcan. ¿Sabe? Se lo voy a explicar con Proverbios 27:17, que dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato del hombre. Escuche muy bien. El hierro se afila con el hierro y el hombre se afila a través de las debilidades y del trato no tan gustoso del hombre. Entonces a veces nosotros, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, quisiéramos ya que el Señor nos quite las cosas que no nos agradan de otra persona, o a veces casi que decimos, Señor, ilumínalo o elimínalo, pero haz algo.
Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios muchas veces quiere que el hierro se afile con el hierro y el hombre con el trato del hombre. ¿Cómo se pule un diamante? Con otro diamante. Y es bíblico. Dios muchas veces deja que la cizaña esté y que el buen fruto esté, y a veces queremos de manera apresurada cortar la cizaña, pero nos terminamos llevando el buen fruto que esa cizaña iba a producir en nosotros. Y esto aplica también, familia, para las crisis. A veces queremos que la crisis sea más pequeña, a veces queremos que la crisis se vaya ya de nuestra vida, a veces queremos salir huyendo de la crisis. Pero si lo hacemos, no en el tiempo del Señor, ¿qué puede pasar en nuestra vida? El buen fruto que iba a salir de esa crisis se lo llevó arrancando la cizaña. Entonces, Dios está al control y puede hacer que lo bueno y lo malo trabajen juntos para su gloria y para su honra. Bendita cizaña que nos puede llevar a otros niveles mayores de fe. Bendita cizaña en ese sentido. Pudiera ser que estemos en un total encierro como el apóstol Pedro, pero la oración siempre estará libre. Miremos el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿No? Sin cesar. O sea, no sacaron a César de la iglesia. Hacía sin cesar, dice la escritura. Sin cesar. Si hay algo, familia, si hay algo que a Dios le agrada, es ver una iglesia orando junta. Si hay algo que a Dios le agrada. Nada desata más rápido el poder de Dios que una iglesia que se ponga a orar en un mismo sentir y en una misma petición. Cuando los hijos de Dios sin cesar hacemos oración a Dios. La oración en medio de la crisis ayuda a conocer el tiempo de la respuesta del Señor. Familia, aquí era imposible que Pedro se salvara. Pedro ya estaba sentenciado. Jacobo había muerto por la mano del mismo hombre que le había encerrado y que estaba aprovechando la fiesta de los judíos para aumentar su popularidad. Y Pedro iba a salir de la cárcel justo a la sentencia de muerte. Era cuestión de horas. Pedro ya estaba sentenciado. Humanamente nadie le iba a poder librar a Pedro de la mano de este hombre cruel, el rey Covideroes. Pero ¿sabe qué me encanta? El versículo 5. ¿Cuál era la postura de la iglesia? Orar. No culparon a Dios. No se resintieron con Dios. Rodearon a su pastor. ¿De qué forma? Con oración. Con oración. Con oración. Ahora, la oración era la puerta que no estaba cerrada. Pedro estaba en la cárcel y pareciera que Dios no tuviera ningún apuro en sacarlo. Pero aquella oración no era una oración cualquiera. Hay una palabra que usa aquí el autor de los Hechos, que es Lucas, ektenos. Es la palabra para describir cómo oraban, ¿no? Lo que nosotros vemos sin cesar. La traducción nuestra es sin cesar, pero la palabra original es ektenos, que viene de ektenes, que significa, desde el punto de vista médico, tiene que ver con el estiramiento de un músculo hasta su límite. Hasta su límite, hasta donde ya no da más. Así hay que orar. A veces creemos que con oraciones cortas todo se va a solucionar. O porque ya oramos un día, o ya oramos una vez, o con tan solo un ayuno ya Dios tiene que responder, o una sola vigilia que yo hice, o a una sola reunión que yo fui a la iglesia, ya Dios tiene que traer una respuesta. Y resulta que no funciona de esa manera. Dice que la iglesia no paraba de orar. La iglesia oraba hasta el límite, oraba constantemente, y así hay que orar. ¿Sabe qué se ríe Satanás?
se ríe de las oraciones tipo McDonald's que nosotros hacemos. Usted llega a McDonald's, no tiene ni que bajar del carro, usted abra por la ventana, en 3 minutos usted ya tiene su pedido y se fue. Y queremos comer en esos puestos de comida rápida y estar saludables. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Y lo mismo es la oración. Satanás se ríe de nuestras oraciones de 2, 3, 4 y 5 minutos. Y más si las hacemos en solitario. Pero Satanás tiembla cuando el más débil en la fe se arrodilla al mismo tiempo que sus otros hermanos a orar por los mismos motivos. Porque sabe que los cimientos de los abismos infernales se estremecen cuando la iglesia ora junta, cuando la iglesia ora unida. Ocurren milagros que no ocurrirían de ninguna otra forma, y lo vamos a ver acá en la escritura. El diablo sí sabe lo que significa la oración de la iglesia. Créame que él sabe lo que significa la oración de la iglesia. No hay nada que pueda unir más a una congregación que la oración. Y por eso es que estamos nosotros en nuestro devocionalitis todos los días. Solo descansamos el jueves de semana, ¿no? Lunes y martes, estudio bíblico de mujeres. Miércoles, con toda la iglesia. Jueves, sabático. Y viernes, los varones en nuestro devocional. Porque la iglesia, llega y ni se levantó el viernes. La piernipelada pesaba mucho hoy, ¿no? Adán, la mujer que tú me diste, señor Adán. Leorisadán. Ahora, familia, las veces que Dios visita a la iglesia cuando ora son maravillosas, asombrosas, gloriosas y abundantes. Dios visita a la iglesia cuando la iglesia ora. Por eso Satanás le teme que la iglesia ore, porque sabe que Dios manifiesta su poder a favor de la iglesia cuando toda ora, cuando todas se ponen de acuerdo para orar. Y hay puertas de hierro que solamente se pueden abrir a través de la oración, y no de una persona, sino a través de la oración de la iglesia unida y completa, como sucedió aquí. Pudiera ser que Herodes pretenda destruirte, pero Dios manda a su ángel para cuidarte. Vamos a leer el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Un soldado no se podía dormir en guardia, pero a Pedro, ¿quién le decía que no se podía dormir, no? Ahora, yo le pregunto algo y contésteme con toda honestidad. ¿Será que si usted hubiera sido Pedro, estuviera durmiendo y durmiendo profundo, porque el ángel lo tuvo que mover, lo tuvo que tocar el costado, sabiendo que el día que acababan de matar a uno de sus mejores amigos, su hermano, su parcero, su mopirri, lo habían matado, y él iba a seguir su camino al día siguiente? ¿Usted hubiese dormido de manera profunda? ¿Cómo hubiese pasado usted una noche sabiendo que al día siguiente muere? Por eso el título del mensaje fue En cadenas y tranquilo. Inspirado, yo me imaginé al Pedro dormilón ahí. Al Pedro dormilón. Bien tranquilo. Mientras que cualquiera de nosotros, incluyendo quien les habla, por supuesto, hubiese estado en tremenda angustia. Oh, me tengo que despedir. Oh, mi familia, ¿qué voy a hacer? Oh, ¿será que duele? ¿Cómo me van a matar? Oh, mis hijos. Oh, ¿qué va a decir mi suegra? Que me morí primero. Pues recuerde que Jesús le había sanado a la suegra, ¿no? Jesús le había sanado a la suegra a Pedro, ¿no? Yo creo que hubiese sido uno de sus pensamientos. Ahora, familia, Pedro estaba tan profundo que el ángel lo tuvo que tocar y moverlo
para que se levantara. Estaba tan profundo como estaban dos ahorita aquí en el salón, profundos así. Hay que tocarlo para que se despertara. Pero sabe, yo no creo en el Pedro dormilón. Porque Pedro en su naturaleza y en su instinto, él le huía a la muerte. Y la muerte le preocupaba. Un tiempito atrás, recuerden, que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, me negarás 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No, 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 Señor. Y lo negó. ¿Y pero por qué Pedro negó al Señor? Porque le dio miedo que lo mataran. No quería morir como su maestro. Entonces a Pedro sí le preocupaba la muerte, no era que no. Lo que pasa es que el Pedro de aquella época es diferente al Pedro que está aquí encerrado. Porque el Pedro que aquí está encerrado fue testigo de la resurrección de su Señor. Y cuando vio a Jesús resucitado, le perdió el miedo a la muerte. Y Pedro no tenía miedo a la muerte. Aquí este Pedro lleno del Espíritu Santo era el Pedro que podía experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Poder morir cuando el día siguiente poder dormir cuando el día siguiente uno puede morir. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz que había en el corazón de Pedro. Mientras más arrecia la tormenta, muchas veces para el Hijo de Dios más pronto viene su liberación. Miremos el verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Por más oscura que sea una crisis, el poder de Dios lo puede iluminar todo. Y si el diablo quiere usar a Herodes, algún Herodes, para destruir nuestra vida, pues el Señor manda también su ángel. El Señor no necesita invitación, el Señor se aparece en medio de la crisis como Él quiere, en el momento que Él quiere y cuando Él quiere. Y algunas pruebas son como cárceles que nos desalientan, que nos desaniman, que nos quieren poner en retirada. Yo me imagino, ¿sabe qué me imagino yo de Pedro antes de dormirse tan profundamente? Él decir, el salmista decía, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yo me imagino a Pedro antes de dormir, tú guardarás en completa paz, Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado en ti. Yo me imagino a las últimas palabras de Pedro antes de dormirse diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la prueba está a la merced de todos nosotros. La paz de Dios es el soldado que llega a acompañar su corazón en medio de la angustia. Ese es el ángel que el Señor manda para liberarle. Su paz. La paz en medio de la crisis, de la angustia, de la zozobra. Y pudiera ser que haya una puerta cerrada. Pero ¿qué importa que la puerta esté cerrada si Dios tiene las llaves? Si Dios tiene las llaves. El Señor no necesita de ningún permiso para aparecerse a nuestras vidas. Tal vez a veces llegamos a pensar que Dios ha perdido el control de las cosas. Porque vemos a un Jacobo ejecutado, porque vemos a algún Pedro en la cárcel. Y nos asustamos y queremos huir. Pero yo quiero decirles, Dios está en control de todas las cosas. Miremos del verso 7 al verso 10 ya para ir terminando. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Observe bien lo que hizo el ángel. Abrió la puerta y le dijo a Pedro,
Adiós, goodbye. Shalom, Haverim, Lehitraot, Arrivederci, Orwar. Váyase ya, chao, ya, vaya. Vaya, predique, vaya. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó ese milagro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué abrió las puertas de la cárcel? La oración de la Iglesia unida. Ahí estuvo la clave. Cuando la iglesia se une para orar, las cárceles se abren y viene lo sobrenatural de Dios. Y viene lo sobrenatural del Señor. Y el ángel le dijo, levántate, alístate. Yo me imagino si yo hubiese sido Pedro, yo no que cuento de sandalias, yo salgo descalzo, sin camisas, salgo, estoy en una cárcel, me van a matar al otro día, me abren la puerta, yo ya estoy afuera como esté, en boxer salgo corriendo, como cuando empieza a temblar, por ejemplo, que el temblor arrecia tan fuerte que pareciera que es un terremoto, la gente sale como está, ¿cierto? La gente sale a la calle como está, pero ¿qué le dijo el ángel? Vístete, ponte tus zapatos, envuélvete en tu manto, sal decoroso, porque el Señor quería sacar a su siervo que había sido humillado, que había sido encarcelado, lo quería sacar decoroso. Y los presos que son escoltados por el Señor son aquellos que aman a Dios, que temen a Dios. Entonces, familia, ¿qué hacer en medio de la crisis? Hoy vimos varios consejos bíblicos. Primero, recordar que Dios está al control. Que a veces Dios permite que la cizaña y el buen fruto crezcan juntos. Y a veces quisiéramos arrancar rápido la cizaña y el Señor dice, no quites la cizaña. Eso va a hacer que tu fruto sea mejor. Espérate un tiempo. Y sobre todas las cosas, aprendo hoy con este mensaje el poder de la oración de la iglesia. Los milagros que Dios hace. ¿Cuál fue el final de Herodes? ¿Quiere conocer el final de Herodes? Venga la próxima semana. No, vamos del verso 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombres. El pueblo empezó a ver a Herodes como Dios. Y a Herodes le encantaba la idolatría del pueblo. Y al momento, un ángel del Señor, no sabemos si fue el mismo que le liberó a Pedro, ¿no? Tal vez pudiera ser el mismo, dice. Por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos. Desde adentro hacia afuera, murió comido. Detrás de cada crisis, amada familia, hay un poder silencioso trabajando que no se detiene. Recuerde lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y Dios no va a dejar a ningún hijo suyo encadenado y preso en medio de las pruebas. Quiero recordar lo que dice Juan 8:36. Y si el Hijo os liberare, seréis liberados, dice la Escritura. Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres.